Estas historias que vamos a meternos hoy, a mí me parecen interesantes sobre todo para la actualidad y sobre todo para este momento casi fotográfico, casi filmográfico que parece de esto de los emprendedores, inversiones, fondeos, proyectos, empresas, Silicon Valley, etcétera. Esperen que acomode un poquito la cámara. Muy interesante saber que en los tiempos que corren eh, existieron también estas historias que vamos a contar y que hubo mucho fraude, mucho vende humo dando vuelta, no solo por una cuestión de vender humo, sino que impactó en economía real, impactó en finanzas importantes, con protagonistas importantes, nombres muy pesados. Ahí tenemos algunos títulos, los fraudes que engañaron a Silicon Valley. Estamos hablando de ahora, ¿eh? Post pandemia se desató una fiebre de proponer proyectos para ser fondeados y qué sé yo, y era como gatillo fácil, ¿no? Este proyecto está bueno, le pongo plata, sin mirar demasiado. Y entre ellos están estos proyectos, vamos a hablar de 5 proyectos, pero pusimos una carátula ahí medio rápida, en donde hablamos de Teranos, de Nicola, de FTX, de Wirecard y algún otro caso más que vamos a mencionar, y vamos a analizar cómo está la actualidad de eso, ¿no? Que muchos están ahí, no, bueno, eh, se recuperó la actividad, o sea, los emprendedores reciben fondeos y demás. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es todo eso. Eh, el primer punto es esto, ¿no? Startups que parecían que iban a ser el futuro, ustedes pueden ahora relacionar con cualquier otra. A mí me faltó hablar, por ejemplo, de una situación muy particular que están pasando en empresas actuales como Globant, ¿sí? Que a mi criterio, me puedo meter en problema o no, pero voy a ser honesto, ¿no? A mi criterio, Globant nunca explicó de qué va. Yo quiero que en los comentarios me pongan, Globant hace tal cosa, defínanme qué hace Globant. Hace muchas cosas, ¿sí? Son líderes en transformación digital, pero después instalan un WordPress o hacen páginas web, o hacen SEO, o hacen una app con inteligencia artificial que le pega de chilenita a la pelota. No se termina de definir muy bien. Bueno, y ahora está teniendo un escándalo bastante importante con despidos, con problemas financieros, con números que no dieron y con números que ellos dieron pero que no fueron reales. Bueno, cosas que van pasando. Y esto es un reflejo, por eso digo, es un reflejo. Empresas del futuro, ¿no? En el caso de Teranos, era una promesa médica impresionante que el producto quedó bajo sospecha por no poder cumplir, que ahora lo vamos a profundizar. Nicola lo mismo. Nicola hizo una estafa en cuanto a la verdad del producto. Mostró un producto que no era cierto, que lo vamos a ver también. Y FTX, bueno, no tuvo los controles correspondientes en todo caso, ¿sí? Ahí el producto se desarrolló, funcionó, pero la mala tracción del SEO, obviamente, y del proyecto en sí, generó problemas financieros muy importantes y un daño muy importante. Pero esto, insisto, son empresas que llegaron a valer más que empresas reales. Ocuparon medios, tapas de revista, tapas de diarios, atrajeron capital global, ¿sí? Inversiones globales. Y después de todo, cuando uno mueve el colador, no quedó nada de esas empresas, absolutamente nada de esas empresas. Y acá vuelvo al punto donde iniciamos, esa facilidad que existió en aquel momento, en aparecer, si se quiere, en un momento donde el dinero era fácil, post pandemia. El ecosistema era así, ahí tenemos como un collage de situaciones. No solo financió Silicon Valley empresas, sino que también financió las historias inevitables, ¿sí? Estos casos explotaron porque la cultura de crecimiento convirtió la ambición en una carrera por parecer revolucionario antes de mostrarlo. Y ahí hay un punto de contacto con Steve Jobs. La culpa obviamente no es del difunto Steve Jobs, obviamente, pero hubo un momento en donde el emprendedor tenía que ser el próximo Steve Jobs, el próximo Elon Musk, el próximo Mark Zuckerberg, ¿no? Tenían que ser eso. Entonces, no solo el producto se ponía en duda, o mejor dicho, irrumpía discursivamente el producto, pero detrás tenía que haber un personaje
Elizabeth Holmes, la CEO de Theranos, era la potencial Steve Jobs en mujer, sino que era todo esto, era más narrativa que otra cosa, ¿sí? Y ahí hay puntos en común, ya hablamos de la narrativa, visión antes que evidencia, ese punto ya lo suprimimos. La velocidad de crecimiento, porque la prioridad fue escalar rápido, capturar mercado y levantar rondas más grandes antes de probar fundamentos. Era invertir ahora y después generar otra ronda de inversión pegadita para que el hype no baje, ¿no? Invertir, 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 invertir y no quedarse afuera también, porque los que pusieron plata, por ejemplo, hay gente del Pentágono que quedó pegada. Y esto, el FOMO, nadie quería quedarse afuera. Cuando empezó a salir bien en los medios, cuando empezaron a aparecer entrevistas de estos líderes, cuando empezaron a ver que invertían en grandes eventos o formaban parte de paneles y qué sé yo, más se potenciaba esa necesidad de formar parte de la inversión por esas empresas, ¿sí? Y como dijimos, la era del dinero infinito. Se combinaron varias cosas, tasas bajas, la liquidez global, obviamente, la competencia entre fondos de inversión, el capital empezó a perseguir crecimiento antes que evidencia, porque claro, también la recesión, si se quiere, de la pandemia obligaba a recuperarse rápidamente, ¿no? Obligaba a ponerse rápido de pie, y estos proyectos que tenían todo este bagaje, inestable por cierto, pero toda esta espalda en donde aparecían personajes muy sólidos, porque discursivamente eran muy sólidos, pero también proyectos que parecían que, bueno, hoy no los entiendo muy bien, pero entiendo que si pongo plata en el futuro lo vamos a ver muy bien. Nada, hacían que sea todo mucho más veloz. Y ahí está la consecuencia, 2015-2021, el dinero era barato, las rondas enormes y valuaciones que muchas veces crecían más rápido que los ingresos reales de las empresas. ¿Sí? Eso es muy importante. Y bueno, ahí está el ciclo de 2015 a 2020. En 2020 está el foco de liquidez y FOMO inversor. Voy a sacar ahí el puntito este que molesta. Ahí está, así lo vemos. Las historias pesan más en 2020 y después en el 2021 las tasas bajan, reducen el costo de asumir riesgo y es el pico del ciclo. Obviamente el Venture Capital se había convertido en el combustible de estas narrativas. En el caso Theranos puntualmente, la evaluación llegó a ser de 9.000 millones de dólares. Ahí dice 9 billones, pero 9.000 billones de dólares. Fue presentado como una de las startups de salud más valiosas de Silicon Valley. Tuvo una historia espectacular. El proyecto consistía en que con una gota de sangre vos podías tener todos los estudios clínicos, pero de arriba abajo. Que obviamente esto primero se lo vende al público, ¿no? Como un usuario puede ir a una clínica, o cualquiera que vos creas, y con una gotita de sangre de la yema del dedo vos podías simplificar el proceso de tener los resultados de tus estudios clínicos en minutos o segundos, muy fácilmente, cambiando revolucionariamente todo lo que era el proceso clínico tradicional de la extracción de sangre, ¿no? Entonces, eso hacía que un montón de gente que le tenía miedo a las agujas se incorporara, los costos sean más bajos, todo sea portable y todo con un aparato, ¿sí? Vos metías la gota de sangre en un aparato y con ese aparato tenías todos los resultados. Entonces había una combinación entre la ciencia de poder simplificar el estudio y la tecnología, porque esa caja que tenías para hacerlo solucionaba todo. Obviamente no era de venta al público, sino que un montón de consultorios o estudios médicos o clínicas médicas iban a poder comprar ese dispositivo de manera muy fácil, económica, y hacer masivo esto y que se revolucione el análisis clínico. Obviamente, cuando vos presentás el caso así, inmediatamente decís, este es el futuro, esto es un proyecto bárbaro, y esto se le ofreció, entre otras frentes, obviamente a las clínicas, a las empresas de salud más importantes, se le ofreció al ejército de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto permitía que las fuerzas de seguridad tengan un diagnóstico simplificado, muy fácilmente, con tecnología resuelta y con una inversión. Yo te lo doy cuando esté invertir en mí. Ese era el acuerdo. Entonces el gobierno de los Estados Unidos se involucra en esto también. Si se involucra el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué resultado puedes tener? Respaldo total. Es lógico eso.
pero no es la culpa del gobierno, obviamente. Es un proyecto muy razonable para poder intervenir si se quiere. Todo esto lo estoy simplificando en un lapso muy breve. Esto pasó un montón de tiempo en el medio, por eso llega a estas altas esferas. ¿Cómo se iba a ofrecer? Bueno, centros en farmacias y acceso masivo. Esto es lo que aclaraba recién. El capital provenía de inversores atraídos por una historia enorme como esta. Y en los medios, la fundadora Elizabeth Holmes es la nueva Steve Jobs. Era la emergente mujer equivalente a Steve Jobs, ¿no? Entonces era un icono tech. Nunca salió el producto, o mejor dicho, salió un producto beta que no salió a las farmacias y a las clínicas, sino que hubo un laboratorio propio que tenía prototipos que nunca llegaron a ser de escala masiva. De hecho, nunca pudieron arrojar resultados. Tenía problemas de precisión, de confiabilidad, uso de equipos convencionales, es decir, nunca llegó a concretarse como tal. No podía cumplir esta empresa, que es la más admirada de Silicon Valley, no podía cumplir con su promesa. Era muy grave la situación. Y ahí el contrapunto, ¿no? Entre que la historia vendía una revolución, el producto no podía sostener el nivel que necesitaba. Elizabeth Holmes se había metido en un preconflicto porque empezaron a cuestionar la situación, pero los inversores seguían llegando. Eso es lo más grave de esto. Empezaron a entregar menos pruebas de las prometidas. El analizador no realizaba el rango completo del test que la narrativa comercial sugería a inversores y socios. Pero en ese medio lo que se explicaba es, no, esta es una versión previa, es una versión preliminar. Lo mostramos para que vean hasta dónde llega. Ojo, voy a hacer un asterisco. Posiblemente hoy, con los tiempos que corren y con el uso de inteligencia artificial, yo creo que hoy se podría hacer de manera más sencilla. Pero bueno, ha pasado un tiempo, hace muy poquitos años ha sido condenada Elizabeth Holmes por la estafa grande que hubo, fue encontrada culpable. Tiene que haber un valiente que recoja el guante y diga, che, voy a refritar esto, voy a sacar a la luz Theranos 2, lo voy a hacer de verdad, lo voy a hacer con inteligencia artificial, veamos cómo se puede ensamblar, cuáles son los puntos débiles, ¿no? Pero bueno. Y detrás del telón, perdón, había máquinas tradicionales. ¿Eso qué quiere decir? Theranos lo que decía es, yo genero, vamos a inventar esto, ¿no? Yo genero una MacBook que te da el resultado. Y de atrás había un laboratorio convencional haciendo el trabajo, revolucionando nada porque era lo mismo y requería muestras más amplias de sangre, con lo cual no se cumplía la promesa y se hacía lo mismo que se hace hoy, pero camuflado en una evolución tecnológica. Y en resumen, gran parte del procesamiento dependía de equipos de terceros, no de la plataforma que ofrecía Elizabeth Holmes. Entonces enviaban los estudios a otros laboratorios tradicionales. Nunca se cumplió la promesa de producto. El caso de Nikola a mí me encanta, saltando al caso de Nikola, porque Nikola era una empresa de camiones que prometía el oro y el moro, que estos camiones eran eléctricos, hidrógeno y una visión de transporte pesado limpio, pero aparte eran de nuevo diseño, de diseño súper novedoso, y que estos camiones iban a revolucionar, eran el Tesla de los camiones, ¿sí? Lo particular de esto es que sale un video a la luz de cómo el camión funcionaba. Qué maravilla este camión. Y el camión no estaba funcionando por los motores, por la ingeniería de Nikola, sino que era un camión común y corriente, revestido con una carrocería de Nikola, sin motor, en pendiente. Ese era el video. Lo que pasa es que nunca se supo hasta después. Todo esto se revela después. El video era un spot publicitario muy moderno, que parecía que el camión venía por la ruta, vaya a saber de dónde era, pero en realidad el video era una filmación en pendiente de un camión sin motor. No existía el motor de ese camión. La promesa era esa, hacer el Tesla de los camiones con una marca que era Nikola. Entre las principales marcas que se involucran en inversión está Mercedes-Benz, por ejemplo, una de las grandes marcas. Y era disrupción industrial, energía limpia, prototipos pesados con señales de futuro. Es lo que
el equivalente pesado de Tesla, por supuesto. Aparte el CEO o el fundador, que era Trevor Milton, por supuesto tenía un carisma, muy buen vocero, muy buen speaker, nada, muy inteligente el tipo, bueno. Explotó por su propio storytelling el proyecto Nikola. Dejó de ser visión futurista cuando la demostración más famosa se convirtió en evidencia de lo contrario, ¿sí? El prototipo no circulaba, no andaba. El video mostraba al Nikola One, el modelo que estaban ofreciendo, avanzando por una carretera, pero el vehículo rodaba de puesta abajo. No estaba funcionando. La compañía fue acusada de presentar avances técnicos y capacidades comerciales de forma engañosa ante los inversores. Cuando la historia se contrastó con la evidencia técnica, la confianza se quebró y el caso se volvió símbolo de la fiebre de inversiones en los vehículos eléctricos, por decir así. Alertas rojas por todos lados. ¿En qué resultó? En que Nikola aceptó pagar 125 millones de dólares para resolver cargos de la SEC por presuntamente engañar a inversores. Bueno, aceptó la culpa, así que no es presunto, sino que los engañó ante esta innovación tecnológica. Y también acá se puso en tela de juicio cómo una imagen o un video puede convertirse en un producto de millones de dólares hasta que alguien pide pruebas, que ese es otro punto que llega a la actualidad del negocio. Wirecard fue el fraude fintech europeo. Esto es un caso más europeo, ¿sí? En 2020 la compañía dijo que los euros eran 1.900 millones de euros faltantes de sus cuentas y que probablemente no existían. Vamos a ir un poco explicando un caso que no fue tan popular aquí en Latinoamérica, pero lo vamos a dejar un poquito más claro. El hype no solo vive en startups, sino también se pueden esconder en empresas públicas. Bueno, en el caso de Wirecard, el crecimiento fue explosivo. Fue presentada durante años como una fintech alemana modelo, ¿no? Como algo innovador, símbolo de innovación pero a nivel fintech en Europa, ¿sí? Los controles no detectaron a tiempo el agujero contable, incluso con alertas y cuestionamientos acumulados, ¿sí? Mientras había auditorías y demás. El dinero desaparecido, ¿no? La ausencia de efectivo reveló que parte de la confianza del mercado descansaba sobre cifras que no podían verificarse. Algo muy parecido al otro caso, que es FTX. FTX también. Y FTX fue quizás más popular o más visible porque FTX estaba en todos lados, ¿sí? Estaba en eventos deportivos, estaba en la prensa, tapa de Time, estaba en todos lados FTX. Sam Bankman-Fried fue presentado como el rostro serio de cripto, joven, técnico, filantrópico y aparentemente más responsable que el resto del mercado. Era el número uno. Él también fue una promesa estilo Steve Jobs. En enero de 2022 gana una ronda Serie C de 400 millones de dólares y alcanzó la valuación de 32.000 millones de dólares como empresa. Y acá es donde se fabricó la legitimidad de FTX, por eso lo relaciono con Wirecard también. Era un fundador con perfil serio, adulto, mediático, pero capaz de traducir cripto en lenguaje de Wall Street y de reguladores, con lo cual también tenía esa facilidad de diálogo. La publicidad, bueno, celebridades, estadios, patrocinios, esto también es construcción de confianza, ¿no? Deportes, medios masivos, etc. Y después la validación con inversores globales. Las rondas gigantes de fondeo reforzaron muchísimo la infraestructura financiera. La marca parecía más sólida que los controles internos que debían sostenerla, ¿sí? Entonces colapsó en días FTX. ¿Por qué? Porque de repente la gente quiso retirar sus fondos por unos rumores que había. Y cuando fue a buscar los fondos no estaban. ¿Y qué había pasado? El muchacho Sam se había fumado los fondos. Tan simple como eso. Aparecen preguntas sobre solvencia y exposición y vínculos internos. Luego, la relación con la Alameda Research revela riesgos cruzados.
Retiros masivos, los clientes intentan recuperar los fondos y la confianza se cae a pedazos. La empresa que valía 32 mil millones de dólares se derrumbó de golpe. Y bueno, el mecanismo de colapso fue un uso indebido de los activos de los clientes. Hay una normativa que ahora se hizo mucho más fuerte todavía sobre qué garantías tienen que dar las empresas cripto y fintech sobre el uso y políticas de uso del dinero de los usuarios, cómo se deben confiscar, cuidar, etcétera, respaldar, en fin. Bueno, en ese momento se rompieron todos esos protocolos. Alameda concentró exposición en una estructura opaca y difícil de auditar cuando se empezaron a olfatear esos rumores, y la corrida de retiros convirtió una duda en crisis en cuestión de días. Eso fue en menos de una semana, se hizo todo un desastre. OSI mostró que no hacía falta hardware. Y acá es otro caso, el de OSI Media. El fraude también podía vivir en métricas de audiencia, contratos, ingresos proyectados y presentaciones diseñadas para convencer a inversores. No hacía falta un laboratorio falso, bastaba con un dashboard convincente. Bueno, y acá lo mismo. En el caso de OSI Media, el problema fue la narrativa, entre otros. Dependía de cifras de alcance, crecimiento y performance difíciles de verificar desde afuera, ¿sí? Lo que parecía validación digital terminó revelando señales manipuladas por parte de la empresa. Contratos y finanzas. El DOJ alegó tergiversaciones sobre resultados financieros, deudas, acuerdos comerciales y ronda de inversión. Y la impersonación en llamadas. Ejecutivos fueron acusados de hacerse pasar por representantes de medios durante procesos de due diligence. El Departamento de Justicia, ¿no? Hablamos de esto, de los Estados Unidos. Y acá vamos al patrón común. Todos mintieron distinto. Y la mentira cambiaba de forma, el mecanismo se repetía. Cada caso mezcló una historia con señales difíciles de verificar, validación externa y presión para invertir antes de que fuera tarde. Es decir, esto de asfixiarte porque si no te quedas afuera. Por supuesto, el storytelling fue protagonista y los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en no verificar, pero también en detectar. ¿Sí? Los medios de comunicación detectaron algunas cosas y denunciaron, se hicieron eco. Las métricas fueron opacas, obviamente, ahí no hay mucho para sostener, no hubo tanto control o tanta consulta por parte de los inversores porque las métricas o no daban, o no existían los balances, o eran malos, o eran retocados, o el control de usuarios o reservas, bueno, todo eso estaba mal validado. La validación social. Fondos, medios, celebridades, socios comerciales y auditoría funcionando como prestigio prestado. Ojo, eso también fue fuerte, es parte del storytelling también. Y el FOMO inversor, ¿no? Que lo fuimos repitiendo. Y bueno, el fraude no empezó cuando mintieron, sino cuando el mercado los validó. Teléfono para el mercado también, ¿no? Ya nos quedan pocos cuadros para analizar, pero los quería ir analizando de esta manera. Esta máquina tenía incentivos, ¿no? Vender una visión enorme, entrar antes que el resto, amplificar la historia simple. Y se quedaba detrás la verificación del producto o del resultado real. Ahora Silicon Valley dejó de creer ciegamente, exige mucho más, obviamente que necesita tener referencias antes de invertir, todo lo que es tracción real, números reales, verificación de productos, verificación de servicios, ¿por qué no? Todo eso ya es mucho más profundo. No desaparecieron los fondeos, sino que han sido más conservadores, si se quieren, ¿sí? Así que ahora va a ser una cuestión de resultados real, ¿no? ¿Cambió el rumbo, el capital? Bueno, más o menos. El pico fue en 2021, como vemos en el gráfico. Se ajusta en 2023 porque sale más caro y hay un due diligence más severo en todo caso. Y el que trató de mover la aguja fue el sector de la inteligencia artificial a partir de 2024, que hizo que se reactivara un poquito la desesperación del inversor, ¿sí? ¿Quién sigue recibiendo dinero? Hay 6 sectores que son claves
no son los únicos, pero los trataré de resumir en 6. La inteligencia artificial, por supuesto, la ciberseguridad, la defensa tech, los semiconductores, todo lo que está referido a clima y predicción, y también todo lo que tenga tracción medible, ¿sí? Esto hoy por hoy es como el foco de donde, no digo Silicon Valley, pero gran parte de los inversores están teniendo en cuenta. En Latinoamérica también se ve ese resultado, o se siente el golpe, ¿sí? Obviamente siguen estando los proyectos invertidos, pero las ondas de ajuste son estas, ¿no? Rondas más difíciles, los fondos más cautelosos, valuación baja y bajo presión, y procesos de due diligence más largos. Runway como prioridad, tienen que ser recortes de costos, equipos más contenidos y un foco en extender cajas sin depender de la próxima ronda, y menos promesa y más prueba. Lo mismo, es exactamente lo mismo. Exige evidencia operativa, no solo una historia regional grande. Y ya no alcanza con parecer revolucionario, ya no es una cuestión de discurso, sino que realmente ajustarse a esto, ¿no? A métricas que realmente sean controlables, a controles reales, al producto verificable. Todo eso queda como un una post lección, si se quiere, de lo que fueron los casos de Teranos, Nicola, Wirecard, FTX y OSI, que obviamente invitamos a ustedes a también seguir consultando en distintos materiales, etcétera. Y bueno, está bueno que lo tengan fresco, como que esto no fue hace 50 años, esto fue hace muy poquito, y que realmente existen estos vendehumo en todas partes del mundo. Ahora, ¿qué empresa actual parece demasiado buena para ser cierta a tu criterio? Te pongo esa consigna para que nos dejes un comentario, por supuesto, y dejar este mensaje final y entender también cómo es la actualidad para este tipo de proyectos y para los fondeos. Déjame un comentario sobre eso, déjame un like si realmente te gustó este recorrido. Sé que fue un poco largo, pero queríamos enfocarnos específicamente en estas historias tan curiosas que no nos parecen, no parecen reales, pero bueno, han sucedido hace poco y han sucedido en Silicon Valley, justamente, en la cuna de la inversión. Bueno, salvo Wirecard, que no era de Silicon Valley, pero el resto ha sido así. Son proyectos súper particulares. Mi nombre es Juan Morel, espero que te haya servido y te haya gustado el video. Te dejo acá abajo para que suscribas y que actives la campanita para próximos videos, que te llegue la notificación cuanto antes. Bueno, gracias por acompañarnos, dejanos comentarios y un like que nos ayuda un montón. Nos vemos pronto, como siempre te digo, en un nuevo video. Adiós.